Hola y bienvenidos a todos hoy a la sexta y última sesión de Growers Talks Online que preparamos especialmente para ustedes. Estamos transmitiendo simultáneamente por la plataforma Microsoft Teams y por Facebook Live. Un saludo para todos y gracias por regalarnos un poco de su tiempo. Quiero presentarles a Renata Alcaraz. Ella es bióloga con especialidad en fisiología y genética vegetal. Ha trabajado por más de 13 años en empresas de producción de hortalizas bajo invernadero con diferentes tecnologías en el área de investigación y desarrollo, innovación dentro y fuera de México. Tiene experiencia en la evaluación y selección de nuevas variedades de hortalizas para distintos mercados, productos de protección de cultivo, sustratos, plásticos y demás tecnologías de la producción agrícola. Renata forma parte del equipo de investigación y desarrollo de Tradecor como gerente técnico de Latinoamérica y el día de hoy nos va a platicar sobre el hierro y su participación en los procesos metabólicos de las plantas. Quiero decirles que si sucede algo extraordinario y la transmisión falla, sepan que estaremos subiendo la sesión completa a nuestro canal de YouTube para que la puedan ver nuevamente. En YouTube nos encuentran como Tradecor México. En la dinámica de hoy, las dos primeras personas que suban una foto a Instagram donde estén viendo el webinar de hoy y etiqueten a Tradecor México, ganarán un kit Growers Talks. Y al final de la sesión les haremos una pregunta sobre el tema de hoy. Las dos primeras personas que nos respondan correctamente los comentarios de Facebook Live van a ganar un kit. Y de la misma manera, las dos primeras personas que nos respondan correctamente en el cuadro de preguntas de Teams ganarán un kit. Renata formó parte del equipo de investigación y desarrollo de Tradecor México. Y sin más preámbulos, los dejo con Renata. Muchas gracias, Armando. Y antes de comenzar, me gustaría agradecer a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un placer poder contar con su tiempo. Y me siento muy contenta y agradecida de que el día de hoy cerramos nuestro ciclo Growers Talks Online después de haber pasado 5 sesiones que nos han dejado muchas preguntas de su parte. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado escribiendo, hemos estado dando salida a las preguntas conforme han ido llegando y algunas otras que sí nos han hecho ponernos a investigar y tratar de estructurar un poco mejor nuestra respuesta, pero por seguro vamos a atender todas sus preguntas y sus peticiones también que nos han hecho llegar de poder hacer evaluaciones y poder ir a visitar sus instalaciones. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué les parece si entramos en materia y lo que tenemos para el día de hoy? El hierro y su participación en los procesos metabólicos de las plantas. Les tengo que confesar que esta es una presentación que tiene un nivel, digamos, técnico medio alto, porque dentro de todo lo que hablamos del hierro siempre en el campo y de todo lo que vemos, hay algunas cosas que hay que meternos un poquito más a las entrañas y de la fisiología y los metabolismos de las plantas. Entonces vamos a ir tratando poco a poco de explicarlo. De cualquier manera, saben que si hay alguna duda o alguna pregunta o algún tema que les gustaría profundizar más, estamos a sus órdenes. Y bueno, el hierro es un elemento que se encuentra en todos los organismos vivos y es considerado esencial. Esencial porque ningún otro elemento, ningún otro metal puede sustituir las funciones que realiza el hierro. Lo requerimos y lo necesitamos como componente de proteínas, tiene un papel estructural dentro de las proteínas o como activador. Ahí lo que ven en este cuadrito, en el anillo que ven de protoporfirina, que vamos a hablar muchísimo más adelante, que es vamos a hablar más adelante de él. La reacción que estamos viendo aquí es la de entrar, poner en ese anillo de protoporfirina, meter el hierro dentro de esto. A este proceso se le conoce como catalizar, o sea, la ferrocalatasa, que es una de las enzimas que necesita hierro para poderse activar, ayuda o facilita la inserción en este anillo. ¿Por qué es importante? Porque este anillo que ven aquí, el de la protoporfirina, que después se vuelve un protohemo, es importante para todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, hemoglobina, leghemoglobina, que lo vamos a tratar más adelante, y son proteínas muy, muy especiales que nos van a ayudar a pasos de la fisiología y del metabolismo y de rutas de biosíntesis en donde la planta tiene participación y tiene necesidades muy peculiares. Y es importante nada más mencionar que una enzima catalizadora, porque vamos a hablar de ellas también más adelante, es una sustancia que sin consumirse participa en una reacción y aumenta notablemente su velocidad, o sea, ayuda a que sea muchísimo más rápida y ella no se destruye durante este proceso.
¿Ok? ¿Cuál es la diferencia en las plantas? Bueno, en las plantas la ferroquelatasa se sintetiza en las mitocondrias y en los cloroplastos. Aproximadamente el 30% de los suelos que se cultivan en el mundo son de pH, son calcáreos, por lo tanto tienen un pH alcalino. El hierro es el segundo metal más abundante en la corteza terrestre después del aluminio. Podríamos encontrar en alguna bibliografía que puede ser el tercero. Sin embargo, a pesar de que hay mucho hierro en la corteza terrestre y que pudiéramos pensar que, bueno, si hay tanto, ¿por qué de repente hay tantos lugares con deficiencia de hierro o donde no puede la planta tomarlo? Esto se debe a que su solubilidad es muy, muy baja, especialmente en suelos alcalinos aereados o con buena aireación. Dentro del pH fisiológico, las concentraciones de hierro más 3 y hierro más 2 son muy bajas. Debido a esto se forman hidróxidos o oxidróxidos u óxidos de hierro que no son formas solubles en los que la planta pueda tomarlo para poder ser aprovechado. ¿Y qué es lo que vemos? Bien, pues vemos plantas amarillas, vemos plantas que les llamamos cloróticas, pero al final muchas veces no entendemos por qué. Y aquí voy a hacer un paréntesis, pues, grande, casi un corchete grande para hablar de este punto, y me voy a detener un poquito aquí. ¿Por qué? Porque no siempre cuando vemos plantas cloróticas o cuando vemos plantas amarillentas o que vemos plantas con estos colores que empezamos a ver alimonados, significa que estamos teniendo una deficiencia de hierro. Muchas ocasiones estas deficiencias pueden presentarse por otras situaciones, puede ser incluso por otro nutriente. Nos pasa con frecuencia que a veces cuando visitamos algunas operaciones nos dicen, oye, es que estoy teniendo deficiencia de hierro y estoy metiendo más hierro del que necesitaría meter en la solución y aún así sigo teniendo deficiencia. Bien, dentro de esto hay cosas importantes a considerar. No siempre, como les menciono, los amarillamientos van a ser ocasionados por deficiencia de hierro. Hay muchos factores y vamos a tratar de desmenuzar poco a poco algunos de ellos que pudieran confundirse. Y les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en esta fotografía lo que estamos viendo, esta es una deficiencia de manganeso. De manera general, cuando tenemos deficiencia de manganeso hay una clorosis intervenal que posteriormente puede llegar a ser clorótica, a ser necrosada, o sea, se va a ver cafecita porque las células murieron. El manganeso es un elemento muy interesante porque dependiendo de la planta podemos observar la deficiencia en tejidos jóvenes o en tejidos no tan jóvenes. Ahí ya vamos a empezar a notar una deficiencia con respecto al hierro. ¿Qué más podemos ver? Bien, ¿por qué el amarillamiento? Porque el manganeso es un elemento que contribuye al funcionamiento, a la respiración, a la fotosíntesis y a la asimilación de nitrógeno, además de que tiene mucho que ver con el funcionamiento de las membranas. Vamos a ver otra fotografía para las similitudes. Esta es una planta con deficiencia de zinc. Todas las fotos que les voy a enseñar son uva de mesa. ¿Okay? Esta es una planta con deficiencia de zinc. Vemos también que hay clorosis, vemos también que llega a ser intervenal, es muy similar a la de hierro, pero posteriormente también se puede presentar necrosis y van a decir, bueno, entonces, ¿qué tiene de diferencia la de deficiencia de zinc de la deficiencia de manganeso? Bien, cuando tenemos deficiencia de zinc, sí vamos a tener un acortamiento en los entrenudos del crecimiento. Esto se debe porque el zinc es un elemento que tiene que ver o forma parte de enzimas que ayudan al proceso de división celular y también tiene que ver con la síntesis de proteínas del DNA. Entonces, cuando yo tengo una deficiencia de zinc, yo voy a retardar el crecimiento se va a ver limitado. Entonces, ¿qué voy a tener en lo que yo veo? En esta fotografía que ven, tenemos una deficiencia de manganeso, pero también tenemos una deficiencia de zinc. ¿Cuál es la diferencia? Bien, que yo tengo acortamiento en los entrenudos, pero también tengo una reducción en el crecimiento foliar. Y esto es algo que cuando tú ya ves toda la planta lo puedes deducir. Y a veces cuando solamente ves una hoja o a veces puedes notar en algunas plantas puedes tener una confusión. ¿Qué vemos en el hierro? Bueno, pues en el hierro hay una clorosis intervenal. El crecimiento no se ve limitado a diferencia del zinc y a diferencia con el manganeso que sí puede llegar a presentarse, pero solamente va a ser en hojas jóvenes, o sea, en hojas en puntos de crecimiento, en hojas que son, digamos, relativamente nuevas. ¿Ok? Y regularmente no se observa clorosis, o sea, al menos de que ya sea una deficiencia
muy extrema podemos llegar a observar. Entonces, esta es una de las cosas, digamos, que a nivel del campo podríamos llegar a confundir y podríamos estar tratando una deficiencia con una otra situación. ¿Qué otra cosa también podemos llegar a ver? Por ejemplo, las plantas pueden tener amarillamiento o pueden tener este color alimonado por las mañanas cuando tuvieron muchísima agua por las noches, cuando la planta no pudo respirar y no pudo realizar el intercambio de gases correctamente, la planta sufre y lo primero que vemos es un color alimonado por las mañanas. Si nosotros corregimos nuestra estrategia de riego, dejamos que la planta pueda respirar y volver a reactivar esos procesos metabólicos, entonces va a recuperar ese color cuando ya tengamos mejor temperatura y la planta vuelva a trabajar, pero también no quiere decir que tenga deficiencia de hierro. Pero si yo estoy cometiendo, dejando el riego y cometiendo un exceso de drenaje cada día durante periodos de tiempo, pues sí voy a seguir observando el amarillamiento y no nada más voy a tener eso, voy a tener una pérdida de raíces, voy a tener un montón de otras cosas que no voy a poder atender a pesar de que yo le ponga el hierro que le ponga, ¿ok? Y voy a cerrar ese corchete aquí. Vamos a pasar con cómo clasificamos el hierro a nivel del suelo, en la parte, digamos, química. Uren nos ayudó a hacer esta clasificación y nos dice que puede haber hierro móvil y hierro inmóvil. ¿Y en base a qué? Bien, en la parte de hierro inmóvil vamos a tener el hierro orgánico y el hierro inorgánico. Y en el hierro orgánico vamos a tener los óxidos y los hidróxidos. Y en el inorgánico, el hierro que está ligado a la materia orgánica. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues digamos que el efecto es como el de una arcilla, ¿no? El hierro se queda secuestrado y está ahí y no puede ser liberado y está como lo que la arcilla hace con todos los otros elementos que lo secuestran. Y la parte del hierro móvil tenemos también orgánico y inorgánico en el hierro fulvato y el inorgánico que es el hierro más 2 y el hierro más 3. ¿Okay? La deficiencia de hierro es un desorden nutricional común entre muchos cultivos. ¿Y qué es en qué nos afecta? ¿Por qué somos siempre tan preocupados y estamos tan preocupados por las deficiencias del hierro? Porque pues afecta rendimientos y afecta la calidad. Y es el elemento que puede llegar a ser más limitante para el crecimiento del metabolismo de la planta. Y no porque no forme parte del proceso de división celular como el zinc, porque va a detener crecimiento, sino porque es uno de los más limitantes por disponibilidad. Bien, en esta tabla lo que podemos observar son las diferentes formas hidrolizadas de hierro en el que la planta puede absorberlas dependiendo del pH. Sin embargo, podemos tener hierro disponible, pero si tenemos altas concentraciones de carbonato, pues no va a poder ser absorbido. Una especie hidrolizada literalmente significa que utiliza agua o significa que se separa con agua. Y es como la planta la puede asimilar. ¿Okay? Aquí podemos ver que entre más aumenta el pH, pues la disponibilidad de hierro va cayendo. Está la parte del carbonato. ¿Cuál es el potencial redox del hierro? Y esta parte también es sumamente interesante porque le otorga al hierro una versatilidad y una facilidad relativa para cambiarse, digamos, para oxidarse o para reducirse. Y cuando hablamos de oxidación y reducción, muchas veces cuando nosotros usamos estas palabras de hierro más 2, hierro más 3 o calcio, cloro, todas esas son formas, digamos, que son los iones o los cationes. Sin embargo, poder entender cuando el hierro está oxidado o cuando el hierro está reducido es sumamente sencillo. El proceso redox es una reacción química de intercambio de electrones, así de sencillo. Y en estas reacciones, una parte va a ganar electrones y una parte los va a perder. ¿Quién gana electrones? Quien reduce. La reducción gana y la oxidación pierde. O sea que quiere decir que cada vez que se pierden electrones, el número positivo aumenta. ¿Qué quiere decir? Que este hierro que está aquí está más oxidado porque perdió más electrones. ¿Ok? Para prevenir los daños oxidativos del hierro, debe de estar muy bien unido, porque el hierro solito hace un desastre. Entonces, incluso es muy utilizado en tratamientos de agua porque hay algo que se llama reacción de Fenton, que produce liberación de radicales libres. Los radicales libres hemos hablado, si hay personas que nos han acompañado en otras charlas de bioestimulación, hemos platicado de todo lo que tiene que ver con radicales libres, antioxidantes, y si no, voy a hacer un breve resumen.
Un radical libre es una molécula que en su última órbita le falta un electrón. Eso provoca que sea sumamente inestable y que quiera, pues obviamente, encontrar la estabilidad y el equilibrio y quiere un electrón. ¿Por qué es preocupante para nosotros que lo que más nos importa es que la planta haga fotosíntesis? Porque el resultado del proceso fotosintético es energía y la energía la conocemos como electrones. Entonces, cada vez que nosotros buscamos la luz, nos quejamos de que hay radiación oscilante, que ya está nublado, que ya llovió, precisamente es porque no podemos convertir esa luz de la radiación a energía, energía que se va a traducir en electrones. Cuando nosotros tenemos radicales libres de distintos procesos, porque son unas reacciones normales en todos los seres vivos, pues tenemos ataques y estos radicales libres son muy agresivos. Cuando tenemos el fierro libre, entonces puede ocasionar que se generen radicales libres. Y a esto se le conoce como reacción de Felton. Cuando el hierro queda libre, estos radicales se generan y entonces pueden atacar a las plantas, pueden atacar a las membranas, paredes, pueden atacar organelos, pueden atacar, vaya, todo lo que ellos busquen para poder encontrar esa estabilidad, ya que a todo lo largo de las células lo que está fluyendo es energía. Entonces, esto es algo muy importante y el hierro por eso siempre está sumamente, digamos que tiene una afinidad muy alta con varias de las enzimas que vamos a hablar más adelante, porque solito es difícil de controlarlo. Y bueno, vamos a hablar ahora del transporte, pero también de cómo las plantas absorben el hierro. Y para eso ya hay una clasificación de esto. Las plantas las podemos dividir en dos grupos. Plantas calcífugas, que son las que no desarrollan ninguna respuesta a clorosis férrica, y las plantas calcícolas. Y de estas plantas calcícolas vamos a dividirlas en dos grupos, que son de los que vamos a hablar el día de hoy. Las plantas que utilizan estrategia 1, que son dicotiledóneas y monocotiledóneas no gramíneas, y me preguntaron, oye, ¿cuáles son las monocotiledóneas no gramíneas? Por ejemplo, el banano, por ejemplo, las palmas datileras, por ejemplo, todo este tipo de plantas que no son gramíneas. Y la estrategia 2, las gramíneas, y vamos a hablar de ellas. Como ya hablamos, la planta va a tomar ya sea el hierro en forma +2 o +3, ¿ok? Reducida o oxidada. Y la planta también toma preferentemente la forma hierro +2. ¿Por qué? Bueno, pues porque se le facilita, es mucho más fácil de transportar. Sin embargo, cuando ya está dentro de la planta, las reacciones que tiene que realizar es que, ok, lo tomo +2, pero cuando está dentro yo soy más fácil de que lo mueva como hierro +3. Entonces, esto va a depender de cómo lo absorbo, va a depender del tipo de estrategia que utilizo, y no todas las plantas utilizan la misma estrategia, ¿ok? Esto es un diagrama y lo van a ver y no van a decir, no, pues no manches, eso está súper complicado de entender porque es un montón de letras y flechitas y no vamos a saber ni por dónde va cada cosa. Bueno, cuando vemos esto es complicado. Es lo que van a encontrar en un libro, van a encontrarlo en un paper, cuando busquen cómo absorben las plantas estrategia 1, es lo que vamos a encontrar, es la generalidad. Y sin embargo, lo que voy a hacer es tratarles de explicar esto de una manera más esquemática para que sea más fácil que lo podamos comprender. Bien, con mucha imaginación, vamos a ver que esto es un pelito radicular, ¿ok? Esto es un pelito radicular. Y entonces, vamos a tener que, cuando la planta, esta es la parte de la rizosfera, es lo más cercano a donde están todas las raíces de nuestras plantas. Y en esta estrategia, las plantas lo que hacen es segregar hidrógenos por sus raíces para provocar la acidez de la rizosfera. ¿Esto cómo se activa? Bueno, pues cuando la planta siente que le falta hierro, eso es lo que activa la estrategia. Vaya, hay una señalización y entonces la planta dice, oye, ¿sabes qué? Me estoy quedando sin hierro, entonces necesito bombear hidrógenos porque seguro afuera hay hierro que yo puedo tomar y que puedo absorber, y entonces bombeo hidrógenos para que esto pueda llegar hacia adentro de la planta donde ya lo requiere. Entonces, esto provoca que se acidifique la rizosfera y aumente la solubilidad del hierro que está ahí afuera. Bien, ¿qué más pasa? Pues yo tengo afuera, puedo tener formas de hierro +2 o hierro +3, sin embargo, hay una parte que, hay algo que ocurre, que la planta tiene una, digamos, enzima que acompleja, que le conocemos como hierro férrico reductasa.
¿Qué es lo que hace? Que si yo tengo el hierro más 3 afuera, la planta lo que va a hacer, porque ella lo prefiere en la forma más 2, pues lo va a reducir para quitarle, para que ese hierro pierda el electrón, vaya, para que ella gane el electrón y entonces poderlo transportar. Pero la parte interesante es de que cuando esto ocurre, la planta ya hace todo su proceso, entra y lo asimila en forma de hierro más 2, pero cuando ya está dentro de la planta, de nuevo le vuelve a agregar, lo reduce y entonces ahora lo convierte en hierro más 3. ¿Ok? Lo oxida, perdón, y lo convierte en hierro más 3. ¿Ok? ¿Por qué esta parte es importante que la consideremos? Bueno, cuando nosotros permitimos que la planta llegue a tener una carencia de hierro o que llegue a perder, que no tenga el suministro adecuado de hierro, la planta tiene que invierte energía. Segregar estos hidrógenos no es gratis. Entonces la planta tiene que enviar energía para poder hacer este trabajo y este proceso, y entonces eso cuesta. Y no solamente le cuesta a la planta, también nos cuesta a nosotros. Porque en lugar de que la planta esté enviando toda esta energía para los frutos, para el crecimiento, para hacer hojas, para hacer raíces, para hacer flores, pues lo está invirtiendo en acidificar la rizósfera para que para que ella pueda tener hierro disponible. Esto también pasa cuando se nos sube el pH en la zona radicular o cuando nuestro suelo es también calcáreo, la planta tiene que realizar este proceso y tenemos que pensar que la planta está invirtiendo en eso y eso le está costando. ¿Ok? Entonces, después de esto vamos a ver la estrategia 2. La estrategia 2, como ya lo vimos, es para gramíneas. Y este es otro diagrama que ustedes van a encontrar de manera normal en un paper, en un trabajo. Y lo que representa es cuál es la diferencia con las plantas de estrategia 1. Bien, pues estas plantas no bombean hidrógenos. Para empezar, eso les podría decir que son mucho más eficientes, porque entonces si no bombean hidrógenos, pues entonces están gastando menos energía. Pero no es lo mejor hasta ahí. Lo mejor de todo es que este tipo de plantas segregan a unos compuestos que se llaman fitosideróforos, ¿ok? Estos fitosideróforos son péptidos no ribosomales, o sea, son unas cadenas de aminoácidos que forman péptidos y lo que hacen es que salen y acomplejan el hierro. Lo acomplejan en cualquier forma y lo toman, obviamente, preferentemente de hierro del que esté, y entonces lo llevan. Aquí la ventaja es de que si ellas toman hierro más 2, no lo tienen que oxidar, y entonces así lo meten dentro de la planta. La parte más interesante y la parte en donde esto es súper más eficiente en las gramíneas es que estos fitosideróforos son reciclables, o sea, ellas acomplejan y entonces el fitosideróforo va hacia adentro de la raíz, mete el hierro, pero aparte de eso lo reciclan. O sea, no es como los iones hidrógenos que, pues lo saco y segrego hasta acidificar, sino que ellas lo reciclan, por lo tanto son mucho más eficientes. ¿Ok? Estas digamos que son las dos maneras de que las plantas pueden absorber hierro a través de las raíces. ¿Ok? Y ya cuando está dentro, pues obviamente viaja por xilema como forma de hierro más 3. ¿Cuáles son las funciones del hierro en las plantas? Ok, ya que está dentro el hierro, ¿qué hace la planta con él? Bueno, pues la primera cosa y que creo que es la más conocida del hierro es su participación en la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque forma parte de la clorofila y también tiene que ver con la integridad de los cloroplastos. ¿Y esto de qué manera funciona o de qué manera nos ayuda? Bien, como en algunas ocasiones que me ha tocado dar algunas otras charlas sobre temas de fotosíntesis, siempre les pregunto, ¿por qué si la molécula de clorofila tiene en su parte central magnesio, no decimos clorosis de magnesio, sino decimos clorosis férrica, clorosis de hierro? Pero la clorofila no tiene hierro en su estructura molecular. Bien, pues esa es la parte interesante del hierro, que a pesar de no estar formando parte de la molécula de clorofila, tiene todo que ver con la síntesis de ella. Y vamos a hablar más adelante un poquito más de eso. También tiene que ver con procesos enzimáticos, y estos procesos enzimáticos pueden ser redox y no redox. Dentro de los procesos redox, que son en donde hay intercambio de energía, esta es la parte más interesante del hierro, porque está dentro de los citocromos, que de esto de los citocromos, a partir de ellos se forman proteínas
como la lehemoglobina, las peroxidasas y las catalasas, que las personas que hemos trabajado con antioxidantes y que hemos trabajado con fisiología vegetal son enzimas que nos encantan por toda la actividad antioxidante que realizan dentro de la fisiología de los vegetales. Y los no hemídicos, que son la ferrodoxina, que es una enzima que ayuda un montón para el transporte de electrones en las plantas, las superóxido desmutasas, que tienen que ver con reacciones también, junto con el zinc. Estas superóxido desmutasas también hay de cobre y también hay de zinc. Y la NADH deshidrogenasa y la nitrogenasa. Y vamos a hablar un poquito también de estas enseguida. Y también el hierro de reserva, que es la fitoferretina, que está ahí como para cuando algo pasa, bueno, pues tengo una pequeña reserva y la puedo utilizar para algunos procesos de mantenimiento. ¿Ok? Bien, clorofila y pigmentos. Esta parte es súper interesante porque ya lo estaba diciendo. Bueno, si el hierro no forma parte dentro de la síntesis, dentro de la molécula de clorofila, pero sí forma parte de todo el proceso de síntesis. Entonces, al inicio, con la primera diapositiva, les hablé de las protoporfirinas. Las dos principales grupos de proteínas que tienen hierro son las proteínas hemo y las proteínas de hierro con enlaces de azufre. Las proteínas hemo se caracterizan por la presencia de un complejo de hierro, que le llamamos hemoporfirina. Esto no solamente lo tienen las plantas, lo tienen los animales, lo tienen las bacterias, lo tienen los hongos y lo tienen las algas. Entonces, hasta ese proceso estamos, digamos, todos iguales, ¿ok? Después de ahí empieza la parte interesante en donde para hacer la sangre, que tenemos los organismos, algunos organismos vivos, pues se pone con el hierro, con las plantas se pone el magnesio, después también tenemos de reserva. Entonces, esta parte es muy importante. Y otras proteínas hemo incluyen el citocromo, la oxidasa, la catalasa, la peroxidasa y proteínas. En las leguminosas, en la raíz, lo que por ejemplo le otorga el hierro rosado a algunas leguminosas tiene que ver con esto, con este tipo de proteínas. El papel del hierro en la biosíntesis de las proteínas es sumamente importante a nivel enzimático. También en la figura que están viendo aquí, bueno, lo que estamos viendo es que hay diferentes tipos de clorofila, no solamente alfa y beta. Sin embargo, para efectos de los que trabajamos a nivel del agro y con plantas, nos interesan estas dos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la longitud de onda. Porque una clorofila, las plantas funcionan en un rango de luz que va de los 400 a los 700 nanómetros regularmente. Sí utilizan luz ultravioleta y sí utilizan luz infrarrojos en unos porcentajes porque son necesarios para ciertos procesos y para ciertas funciones. Sin embargo, también esto es otra cosa muy importante y voy a volver a hacer un paréntesis a nivel de la operación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros usamos coberturas? En lugares en donde, bueno, pues las usamos porque puede llegar a caer el granizo, porque la radiación es alta, porque hago cultivos protegidos bajo invernadero, o porque tengo malla sombra, o porque tengo túneles. Bien, al final esta cobertura está limitando el paso de la luz. Esta limitante, obviamente, algunos plásticos, si hay algunos que te pueden decir, mira, yo te voy a filtrar estos rangos de ultravioleta, yo te voy a filtrar infrarrojos, yo te voy a filtrar estos. Bien, la planta y los vegetales han evolucionado para que un tipo de clorofila pueda captar los rangos de la orilla. Vaya, por ejemplo, la clorofila B va más hacia los infrarrojos y los ultravioletas, hacia los ultravioletas, y la clorofila alfa o la clorofila A va más hacia los infrarrojos. Esto tiene una razón de ser, porque obviamente a lo largo del día tenemos diferentes cantidades y diferente incidencia de luz. A la luz que la planta puede absorber se le llama luz PAR, que es luz fotosintéticamente activa o photosynthetic active, luz fotosintética radiation, photosynthetic active radiation. Entonces, esto tiene que ver también con que las plantas van a poder utilizar cierta longitud de onda y no todas las plantas usan la misma longitud de onda, que eso es otra cosa importante. Cuando nosotros usamos coberturas y limitamos esa incidencia de luz, puede llegar a ocurrir que nosotros mismos estemos provocando que algunas clorofilas no funcionen de manera más eficiente. Y entonces la planta, al no poder sintetizarlas y al no poder utilizar esos rangos de luz, van a mostrar deficiencias o van a tener clorosis las plantas
en nuestros cultivos. Y no tiene que ver con el hierro, y no tiene que ver con que no tenga clorofila o que no pueda sintetizar clorofila. Simplemente que la misma limitante de luz hace que la planta baje la optimización de la toma de la luz. Entonces, ¿qué pasa? Puede llegar a ocurrir, bueno, en la operación, tal vez, al menos en algunos invernaderos donde sí hay alta tecnología, pues se tiene la infraestructura para sombrear, para aplicar el encalado, para aplicar productos para reducir el calor, que te dicen que no reducen la luz par. Obviamente hay equipos, hay sensores para medir esta luz y puedes tú saber realmente si te está filtrando o no, que son muy caros también y muy costosos y también están midiendo todo. Así, la realidad es que las personas se suben y hacen el encalado y también la homogeneidad que tienes a lo largo del plástico no es la mejor. Entonces, esto también puede llegar a afectar a nivel metabólico el cultivo. Y muchas veces no solamente limita el color verde de las plantas, sino también limita otros factores, como maduración, como desarrollo, como elongación de los entrenudos, floración, porque al final la radiación es la planta toma la energía para convertirla en electrones y utilizarla para todos los procesos que requiere. ¿Ok? Cierro paréntesis de la clorofila y nos vamos a mover hacia la parte de las enzimas. Citocromos, peroxidasas y catalasas. Bien, esta parte es súper interesante y no me voy a meter así tantísimo en eso, voy a tratar de explicar por qué son importantes y es algo que creo que no es tan conocido del hierro y es todavía más para nosotros que le damos una golpiza a los cultivos porque los podamos, los deshojamos, los cosechamos, los bajamos, le hacemos basaleo a los rosales, o sea, todo lo que hacemos a los cultivos les genera estrés. Y estas enzimas son muy especiales para esa parte, ¿ok? Los citocromos son proteínas que contienen hierro como grupo hemo, que ya hablamos que es un grupo hemo. Estas proteínas sintetizan ATP a través del transporte de electrones. Si a nosotros nos dicen, oye, ¿cuál es la energía de las plantas? Pues me van a decir, pues Renata, ATP, claro que sí. Bien. Este transporte de estos citocromos hacen que la energía se mueva, digamos, libremente y se mueve libremente esta enzima y transporta electrones. Y también la conocemos como citocromo oxidasa. En estas proteínas, el hierro se encuentra localizado al centro de la enzima. Y tiene que ver con la transferencia de energía y el transporte de materiales. O sea, si la planta necesita algo, pues esta enzima puede ir y transportar. Hay muchas. Yo aquí les pongo un ejemplo, la de citocromo P450, que es algo donde hay bastante información si a alguien le interesa. Dichas proteínas se encuentran individuales o también pueden ser parte de un complejo con más enzimas. O sea, pueden estar solitas o con otras. Y su trabajo principal es unir y entregar electrones al oxígeno. ¿Por qué? Porque al final necesitan formar moléculas de agua. Y esta parte es súper importante, porque cuando el oxígeno anda libre por ahí solito, puede hacer muchos estragos, porque puede convertirse en especies reactivas de oxígeno. Y como ya hemos hablado de eso, pues estos son radicales libres que van a atacar a nuestras células y que al final nos van a atacar fotosistema, nos van a atacar células de crecimiento, nos van a tocar un montón de cosas. Entonces, estos se encuentran en la naturaleza y se pueden distinguir de muchas estructuras, sin embargo, pues, sin una estructura exacta, sin embargo, tienen mucha sensibilidad, son muy sensibles a oxidarse y reducirse, o sea, pueden tomar y llevar energía. Otras enzimas son las peroxidasas, y estas peroxidasas a mí me encantan porque están involucradas como precursores de síntesis de lignina y de azufre. ¿A quiénes nos interesa hacer madera? Obviamente a todas las plantas y a todos los árboles o cultivos que hacemos post cosecha, por ejemplo. Bien, me va a decir, ay, oye, ¿por qué voy a usar fierro ¿por qué voy a aplicar si la planta no va a hacer ahorita producción, no va a hacer hojas, está haciendo madera? Bien, pues el hierro es un elemento sumamente importante para este proceso, porque tiene que ver con la suberización. Y la suberización después tiene que ver con la lignificación, que es madera. Y entonces, esto también tiene que ver con la síntesis de auxinas, tiene que ver con el metabolismo de las auxinas, que como saben también tiene que ver con el desarrollo radicular. Otra cosa en la que las peroxidasas son súper buenas es en la tolerancia a sales. Recientemente se ha trabajado muchísimo en estrés abiótico con alta salinidad y también estrés hídrico. Las peroxidasas hacen algo que si ustedes lo buscan como scavenging, así. Tiene que ver con que las peroxidasas buscan y recolectan cualquier cosa de la basura que puedan utilizar.
Entonces, normalmente, por ejemplo, la vacuola, que es nuestra despensa y nuestra alacena a nivel celular, pero también es donde está el basurero y está ahí abajo el bote de basura, pues estas peroxidasas pueden andar por ahí, encontrar cosas desde así como tipo carroñeras y entrar y sacar lo que pueden utilizar. Digamos que tienen un protector. ¿Por qué? Porque si eso saliera, ellas detectan, si eso saliera, la célula pueden atacar. Por ejemplo, puede haber ahí también radicales, puede haber otros residuos que pueden, si se llegan a acumular, ser nocivos para la célula. Entonces ellas lo sacan y lo utilizan. Sobre todo tiene que ver muchísimo, muchísimo con desechos del peróxido de hidrógeno. Volvemos, radicales libres. Las catalasas, bien, su función es descomponer el peróxido de hidrógeno en hidrógeno y agua, o sea, para que no sea dañino, para que la planta lo pueda utilizar en los procesos de transporte, etcétera, división de moléculas, etcétera. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hablado, el peróxido daña lípidos, daña proteínas, daña ácidos nucleicos, que es algo súper interesante y súper importante para nosotros de cuidar, y es por ello que es importante eliminarlo. Esta enzima funciona como un antioxidante, y es como un antioxidante natural que proteja la célula del daño oxidativo. Y por último, la hemoglobina es una hemoproteína que está presente en los nódulos radicales y que ayuda a fijar nitrógeno en las plantas leguminosas, por ejemplo. Entonces, esta proteína lo que hace es ayudar en el proceso de fijación, ya que son muy sensibles a la presencia de hidrógeno. Y dejar el hidrógeno libre puede generar muchos problemas a nivel de respiración celular. O sea, que cuando nosotros no podemos tener respiración celular, estas ayudan a captarlo para que la planta pueda llevar el proceso a cabo. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué nos interesa? Ok, yo puedo todo el día tener un excelente control. ¿Qué vamos a decir? Tengo un excelente sombreo, tengo una excelente radiación, tengo un buen control del clima, si tengo control de clima, tengo un buen riego, digamos que tengo todas las condiciones, pero pues no estoy pudiendo, en la noche no puedo respirar, no puedo traslocar. ¿Qué es lo que hace la planta durante la respiración? Una manera un poco esquemática de explicarlo es, durante el día las plantas comen y durante la noche digieren. Entonces, cuando nosotros tenemos pues tomates, pepinos, fresas, todo este tipo de frutas, la planta donde hay más crecimiento es durante la noche, donde hay translocación. Entonces, si la planta no puede respirar, pues hagan de cuenta que comieron y la planta le dio indigestión, no lo pudo asimilar, no lo pudo digerir y no lo pudo aprovechar. Entonces, es súper importante que este proceso pueda ocurrir para que ella pueda asimilar todo lo que nosotros le metimos durante el día. Y otra cosa importante mencionar es que esta proteína está en otras plantas también, no solamente en las leguminosas, como parte del proceso de síntesis de clorofila, ya que se encuentra unida a un grupo hemo, igual de hierro, que puede transportarlo y que se encuentra en un estado ferroso. ¿Okay? Entonces, como este estado ferroso lo que tiene es una gran afinidad por el oxígeno, es donde se pega el oxígeno y puede ser transportado. Entonces, ellas son muy, muy afines al oxígeno para poderlo eliminar. Bien, enzimas transportadores de electrones. ¿Qué pasa cuando hay una deficiencia de hierro? Pues se reduce el contenido de clorofila. Ya lo hemos visto, lo vemos siempre en las fotografías, lo hemos llegado a ver en nuestros cultivos. Pero al igual que otros pigmentos, porque no solamente la clorofila es el único pigmento, tenemos una cantidad impresionante dentro del reino vegetal y del reino de los organismos vivos. Los pigmentos captan luz. Y entonces cuando captan luz, tienen que tener una actividad de transportadores de electrones, tanto en la fotosíntesis como en otros procesos. La ferredoxina es una proteína que tiene enlaces muy fuertes con azufre. ¿Qué le ayuda a esto? Bueno, estos enlaces lo hacen un compuesto sumamente estable para generar una cadena de transporte de electrones. Cuando estos electrones pueden ser transportados, y sobre todo cuando estamos trabajando la planta con la fotosíntesis a todo lo que da, que estamos con buena temperatura, tenemos buena humedad relativa, tenemos tenemos un buen aporte de agua a nivel radicular, la planta está trabajando, no está ahí a todo con la fotosíntesis. Bien, pues como la fotosíntesis está siendo tan eficiente, la planta necesita un buen canal de conducción de esa energía, de esos electrones, para hacerla llegar hacia donde se necesita. Bien, la ferredoxina es ese canal confiable que le ayuda a la planta a transportar esos electrones de una manera súper eficiente para que lleguen a donde la planta los requiere. Y como es tan estable, toma los electrones con mucha fuerza y los puede transferir de manera sumamente sencilla.
¿Qué pasa cuando tenemos falta de hierro? Pues obviamente la producción de ferredoxina se reduce y afecta el transporte de electrones. Y van a decir, bueno, Renata, y pues está bien, pero ¿eso para qué sirve? Bien, pues resulta que cuando tenemos una deficiencia de hierro, el nitrato y el sulfato se acumulan en la planta, porque también la ferredoxina tiene que ver con la acción de la nitrito reductasa que induce el nitrito amonio y la reducción del nitrito a sulfito. Entonces, cuando nosotros no tenemos la ferredoxina disponible, se acumulan en la planta y no pueden ser procesados y reducidos. Así que por más nutriente y nitrógeno que nosotros le demos, la planta no lo va a poder asimilar. Otra cosa que se ve afectada y nos preocupa mucho en la operación es la maduración. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos afectado este proceso? Tanto el proceso de transporte de electrones como el proceso de la síntesis de ferredoxina. Bien, pues resulta que la maduración, que a todos nos importa mucho cuando está el precio y cuando queremos sacar pronto, o que cuando ya nos dicen que tenemos que cosechar, pues no ha llegado el color, pues resulta que cuando tenemos una carencia o vamos teniendo una carencia de hierro, el etileno, la formación del etileno se ve ralentizada. Y esto ocurre cuando las células tienen una deficiencia. Cuando vuelve de nuevo a haber hierro, cuando hay disponibilidad de nuevo, este proceso se retoma. No es algo tan grave, pero sí es importante que consideren que cuando pueden tener una deficiencia de hierro, también la síntesis de etileno se ve afectada. ¿Ok? Otra cosa que es importante y que lo ven aquí abajito, no sé si antes alguien lo ha visto, se llama GOGAT o GOGAT. En las plantas existen dos formas de este compuesto, que es dependiente de la ferredoxina, porque también la ferredoxina dentro de todo tiene cosas muy interesantes, y otra que es dependiente del NADP. Como vemos, pues forma parte del ciclo de Calvin y transporta electrones y nos ayuda con toda la generación de energía a través del ATP, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la parte interesante de este GOGAT? Bien, después podemos hablar mucho de ellos en otro momento, pero que sepan que ambas necesitan hierro. Y comentarles que la glutamato sintasa sirve para que la planta pueda asimilar amonio. Es por eso que es importante. Nosotros sabemos, oye, cuando nosotros ponemos y hacemos nuestras recetas, hacemos nuestras formulaciones, pues siempre se tiene mucho cuidado del aporte de amonio, porque decimos, es que es tóxico. Bien, porque hay una capacidad de amonio que la planta puede asimilar. Y esa asimilación y esa utilización, pues la utiliza esta enzima que se llama glutamato sintasa. ¿Ok? Nada más que sepan que también tiene que ver hasta con la síntesis del amonio y el hierro a través de los procesos enzimáticos. Bien, vamos a seguir. Hay algo que me gustaría también hablar que tiene que ver con el hierro y es la corosis férrica y la paradoja del hierro, que es probable que muchos de ustedes ya hayan escuchado de ella. Y tiene que ver con que nosotros podemos llegar, en muchas ocasiones, el contenido de hierro en las hojas cloróticas es similar o incluso es mayor al de las hojas verdes. A mí me pasó muchas veces en el campo y yo decía, bueno, pero es que ¿cómo? Si estas plantas están amarillas, las mandamos a analizar y el laboratorio dice que tienen más hierro que las muestras que sí estaban verdes. O sea, el laboratorio está mal. Sin embargo, puede ser que sea cierto. ¿Por qué? Bueno, hay una cosa muy, muy simpática con el hierro y en esta paradoja del hierro que tiene que ver, bueno, primero vamos a explicar, digamos, a nivel fisiológico qué pasa y después voy a ir al esquema. La causa puede ser la inactivación del elemento del hierro en la planta por un alto suministro de fósforo o de distintas formas de nitrógeno. En suelos calizos, por limitaciones, se produce y por suelos calizos, entonces tenemos una reducción del crecimiento vegetal. Sin embargo, hay personas que lo estudiaron y lo han estudiado mucho, y hubo alguien que se llama Romhel que denominó a esta situación la paradoja, de chlorosis paradox, que nosotros ya en español le pusimos la paradoja de la clorosis férrica. Así lo pueden encontrar. ¿Qué quiere decir? Que ellos lo que empezaron a observar es de que, bueno, ¿sabes qué? Es que estas hojas que están aquí, que están amarillas, que están cloróticas, parece que tienen más hierro que las que no están cloróticas. Pero, ¿y sabes qué? Lo que pasa es que puede ser que porque están más chiquitas, acumulan más hierro y es por eso que sale así.
Pero no, después de hacer muchísimas más observaciones y hacer muchísimas más mediciones, se dieron cuenta de que no había nada que ver con eso. O sea, no había una relación entre el tamaño de la hoja pequeña con la clorosis y que hubiera más hierro en esa hoja más pequeña. Entonces siguieron sus investigaciones y se dieron cuenta que los decesos en los contenidos de clorofila, mientras incrementaba el contenido foliar, les llevaron a sugerir lo siguiente. Y entonces ahora sí voy al diagrama. ¿Qué pasa? Bien, esto imaginen con mucha imaginación que estas son unas células que me eché ahí, que dibujamos, ¿ok? Las bolitas azules son las vacuolas. No todas son iguales en las células, ¿ok? Porque hay células que pueden ser más eficientes, que están mejor, que tienen más acumulación, que no han liberado. Las vacuolas pueden ser de diferente tamaño, ¿ok? Luego tenemos el citoplasma, que es todo sobre lo que está inmersos todos los organelos. Y los plasmodesmos, que son esos canales que conectan una célula con otra, ¿ok? Hasta aquí, espero vamos bien. Le llamamos apoplasto a todo lo que va a través de las células, o sea, que no pasa por dentro de las células. Y le llamamos implasto a eso que va, o ese flujo que ocurre a través del citoplasma, o sea, a través de las células, a través de los plasmodesmos. Resulta ser que la paradoja de la clorosis férrica, o la paradoja del hierro, para más corto, ocurre cuando en esta parte entre las células, el pH sube. ¿Ok? Entonces, cuando el pH sube, el pH del apoplasto se eleva o se alcaliniza, la reducción del hierro no puede ser eficiente, porque la planta lo necesita reducir para poderlo aprovechar en algunos otros procesos. ¿Qué ocurre? Bien, pues como no puede reducirse, digamos que se inmoviliza. Y entonces simplemente no se mueve, ahí se queda. Ahí se queda. Y entonces va llegando más flujo, va llegando más comida, y entonces como el pH está alcalino, digamos que se sedimenta, porque se inmoviliza. Y entonces nosotros podemos tener hojas cloróticas, pero con una cantidad superior de hierro que hojas que se encuentran verdes. A esto le conocemos como la paradoja de la clorosis férrica. ¿Ok? Y esto es importante que lo sepan. Si ustedes se encuentran con una situación que no se puede ser, no pasa nada, hacer aplicaciones leves de ácido cítrico para subir un poquito el pH de las hojas funciona muy bien. A veces nos ha pasado de que algunos clientes dicen, no, y es que estaba así, y luego fumigué o apliqué un foliar, y ya la otra vez se puso verde. Muchas veces no es porque hayan aplicado el fungicida y el fungicida haya hecho que se ponga verde, sino que tal vez como hicieron una aplicación ácida, eso ayudó a que el hierro se movilizara. ¿Sí? Bien. Eso es otra cosa que les quería platicar. Vamos a continuar. ¿Cómo prevenir y cómo corregir y cómo prevenir una deficiencia de hierro obviamente cuando no la quiero tener, porque lo más importante con el hierro es prevenir, no queremos que ocurra una deficiencia, pero que también tengo la alternativa y hay herramientas que puedo utilizar para poder corregir. Entonces, cuando yo tengo plantas así, pues obviamente quiero corregir, pero en el futuro me interesa no tenerlas. ¿Y con qué herramientas cuento? Bien. Los quelatos de hierro son muy comunes en la agricultura desde hace muchísimos años. No solamente se usan en la agricultura, también se usan en la industria de las pinturas, de los detergentes. Hay muchísimos quelatos que se usan. Para efectos de la agricultura, pues lo usamos bastante, ¿no? El término quelato fue inicialmente utilizado por dos investigadores, Morgan y Drew, que se deriva la palabra quelato se deriva del griego kele, que tiene que ver con las pinzas de las langostas, así como en esta imagen que les pongo aquí, que pues prácticamente atrapan, ¿no? Y lo agarran y tienen mucha fuerza para sujetarlo y no dejarlo ir. Un agente quelante es un compuesto que contiene átomos donadores que a través de ligandos pues pueden generar una estabilidad buena para mantener un metal y lo ayudan a que esté bloqueando sitios que puedan llegar a él. Vaya, lo que hace el quelato es evitar que otras cosas lo ataquen. Es como un guardaespaldas y evita que lo moleste. De manera esquemática, ¿cómo funciona esto? Bueno, imaginemos el agente quelante más el metal, y en este caso pues estoy representando el hierro, y una reacción. Esta reacción va a darle al agente quelante y al quelato una constante de estabilidad. Esta constante de estabilidad, ¿qué va a ofrecer? Bueno, que el quelato tenga una resistencia a ciertas condiciones. Y esta parte es interesante porque
Lo que nos interesa es que el hierro no interactúe con todo lo malo que está en el medio y que hace que la planta no lo pueda asimilar. ¿Cuál es el contenido de hierro en los quelatos? Bien, no todos los agentes quelantes pueden quelatar la misma cantidad de metal. Digamos que es como una bolsa de cierta cantidad, pues no le puedes meter 2 kilos a una bolsa de 1 kilo, no le puedes meter a una bolsa pequeña de 1 kilo, 2 kilos de cosas. Claro, va a depender la densidad y muchas cosas, me pueden decir, pero en general, digamos, de manera esquemática, no se puede. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre un agente quelante y otro? Pues primero es el porcentaje de metal que puede quelatar o que puede contener. La segunda cosa es su solubilidad. Y la tercera cosa es el rango de estabilidad que va a tener el agente quelante en ciertas condiciones. No todos los agentes quelantes van a resistir las mismas condiciones. Aquí, por ejemplo, tenemos los que pueden quelatar hierro, que es el IDHA, el EDTA, el DTPA, el EDDHA, el EDDHSA, que es una variante del EDDHA, y el HBED. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues van a decir, ay, bueno, pues es que el EDDHA y el EDDSA y el HBD pues funcionan igual de 3 a 11. Sí, pero, por ejemplo, la cantidad del metal puede llegar a ser diferente. Sí, dos que son muy similares, que son el EDDHA y el EDDSA, son parecidos, que latan los dos 6%, este que lata 9%. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la afinidad o la fuerza con la que el agente quelante sujeta el metal. Entre más alta o más elevada sea la constante de estabilidad, pues más fuerza va a tener el agente quelante con el metal, o sea, no lo va a dejar ir tan rápido. Es por eso que eso depende en qué lo vas a utilizar. Si tú quieres tener un agente quelante que te va a corregir, pues no vas a utilizar uno como HBD, porque ese agente quelante le va a tomar bastante más tiempo para poder liberar el metal, comparado con un EDDHA, por ejemplo. En Tradecor nosotros tenemos para quelatos de hierro tenemos EDTA, DTPA y EDDHA, porque eso nos ofrecen una variante de condiciones en donde podemos utilizar estos quelatos. ¿Cuál es el factor clave y qué yo voy a saber, qué voy a utilizar para poder decidir qué agente quelante debo de utilizar? O que yo tengo una condición, tengo tal vez el suelo calcáreo, tal vez no es tan alcalino, pero tal vez es ácido. ¿Qué agente quelante? Bien, la clave es la estabilidad. La elección del agente quelante se basa en eso. Y entonces lo que les quiero decir es que entre más alto sea la constante de estabilidad, más va a resistir, vaya, más afinidad tiene con el metal. Por ejemplo, aquí podemos ver la estabilidad de aplicar un complejo orgánico, ácidos orgánicos o aplicar citrato contra aplicar un EDTA, que casi pues estamos hablando de que se va al doble, o de aplicar un EDDHA, que estamos hablando de 35. Esto le va a dar estabilidad al quelato para poder resistir la condición a la cual nosotros lo estamos sometiendo. Y para corregir la deficiencia cuando ya la tenemos, ¿qué herramientas tenemos? Bueno, pues estamos hablando de que tenemos aminoácidos que en la primera presentación que tuvimos, que nos dio mi compañero Armando Rodríguez, nos habló de los aminoácidos, pues la facilidad es que le estamos ahorrando a la planta energía para evitar el proceso de nitrificación y que invierta todo esto, porque la planta ya está sufriendo de una deficiencia, ya está teniendo carencias de todo lo que ya hablamos, ya tiene deficiencia en la síntesis de clorofila, ya le está fallando la neutralización de los radicales libres, ya le están fallando muchas cosas. Bien, cuando nosotros aplicamos los aminoácidos, lo que hacemos es ayudar a la planta a que optimice ese proceso y a que pueda corregir más rápido la deficiencia. Sí es importante que a la par que nosotros aplicamos un corrector, apliquemos ya un preventivo, que vayamos aplicando la corrección a nivel radicular. Y entonces eso va a facilitar la absorción del nutriente y del metal para que la planta lo pueda tomar y incorporarlo en nuestros procesos metabólicos. Y al final, el objetivo de todos los que nos dedicamos a esto es que cada vez que yo invierto algo en mi cultivo, cada vez que yo le meto lana, pues obviamente espero tener una rentabilidad y que obtenga un resultado a cambio de eso. Y cuando nosotros empezamos a trabajar con los quelatos, pues muchas veces nos preguntamos cuál era la razón por la cual ustedes deberían de utilizar un quelato y no otras fuentes de aportes de hierro. Entonces, para eso decidimos hacer un ensayo. Y lo hicimos en un lugar que está en México, que está en una localidad ahí un poquito al centro del país, que se llama Selcor. Probablemente muchos de ustedes, porque ellos hacen asesorías a nivel de técnicos,
tienen una universidad, forman growers, es una institución reconocida, tiene un nivel técnico muy, muy bueno, y decidimos que era el mejor lugar porque teníamos una perspectiva comercial del uso. El ensayo no lo hicimos en 2 surcos o en una, ahí tengo un error, tengo 2 puntos, son 2.85 plantas por metro cuadrado, no 8, tiene una confiabilidad, es una institución respetable y decidimos hacerlo ahí para poder evaluar de manera seria y con datos sólidos y en un ciclo completo, porque además estamos hablando de que no hicimos este ensayo en 1 hectárea ni 2 surcos, lo hicimos de 2.8 hectáreas para arriba en los tratamientos, o sea, estamos hablando de una operación ya comercial. ¿Y qué es lo que decidimos probar? Bueno, pues probamos nuestros productos en todo el ciclo en un tratamiento. Decidimos hacer otro tratamiento y dijimos, bueno, ¿qué tal si los combinamos? Y al principio, cuando la planta está en precosecha, pues le aplicamos nuestros quelatos de hierro con los sulfatos y con los otros aportes de micros. En la etapa de cosecha, donde yo estoy segurísima que vamos a tener un requerimiento y una demanda de micronutrientes elevado y que yo necesito asegurar que la planta va a tener todo lo que necesita cuando está en su etapa de producción, pues voy a poner solamente micronutrientes quelatados. Y después, cuando yo elimino el ápice, que aquí les decimos capar o descabezar, pues entonces ahí regreso a aplicar otra vez sulfato. Y en un tercer tratamiento, bueno, que es el testigo comercial, que era lo que la operación hacía normalmente, que era quelatos con sulfato, o quelato de hierro con sulfato. Ok, ¿y qué obtuvimos? Bueno, pues honestamente al principio estábamos así como muy expectativos, estábamos a la expectativa porque pues era algo que queríamos saber y estábamos muy interesados en obtener los resultados. ¿Qué vimos? Bien. Tuvimos 14% más de rendimiento en nuestro tratamiento comparado con el tratamiento combinado y con el tratamiento comercial. O sea, nuestro tratamiento combinado fue un poquito menos en rendimiento acumulado, en rendimiento bruto. Esta gráfica son kilos por metro cuadrado, ¿ok? Esta línea lo que representa es el promedio, los kilos por metro cuadrado promedio semanales y el acumulado al final. En la línea naranja lo que ven es el tratamiento 2, el que está combinado micros con sulfatos, y el testigo comercial. Como pueden ver, tuvimos significativamente mucho más, 14% más rendimiento bruto. Pero bueno, si al final yo soy alguien que produce para exportar, lo que me interesa no solamente es hacer kilos, me interesa hacer kilos de calidad, ¿cierto? Entonces, decidimos medir también, porque aparte no solamente medimos rendimiento, les podemos decir, y quien esté interesado en obtener los resultados de este ensayo, con mucho gusto están disponibles para ustedes, medimos el crecimiento con la metodología de Grodan, medimos el crecimiento semanal, diámetro de tallo, floración, velocidad de cuaje, medimos la longitud de hoja para calcular área foliar, y se hicieron muchísimas mediciones, goteros, drenajes, porcentajes de drenaje, vaya, tuvimos una cantidad importante de datos para poder hacer un análisis estadístico fiable y también que fuera muy cercano a la realidad. ¿Qué más obtuvimos? Bien, cuando ya comparamos los kilos por metro cuadrado promedio semanales y el acumulado, pues vemos una diferencia importante, ya que aquí sí tenemos una diferencia significativa comparado con el tratamiento 2 combinado y el testigo comercial. Estamos hablando de 18.6% más kilos por metro cuadrado de producción para exportación, o sea, de primera. ¿Qué más evaluamos? Bueno, pues nos interesaba también saber cuánto fue la merma, porque obviamente tengo un bruto, tengo una exportación y un acumulado. En esta gráfica lo que vamos a ver es el rendimiento acumulado semana tras semana, y esas son todas semanas de cosecha, desde la semana 6 que se empezó hasta la semana 34 que se terminó, comparado con el tratamiento combinado con el testigo comercial. Sí podemos ver que al principio el testigo comercial pues se pone un poco arriba de los tratamientos, sin embargo, conforme va pasando el tiempo, pues va reduciendo. Y esto es un argumento que personalmente yo lo vi mucho en operaciones donde cuando tú ya tienes ciclos largos, la planta se va desgastando y el uso de sulfato sí te puede llegar a afectar con qué tan joven la planta permanece. Aquí sí te pueden ayudar, por ejemplo, aplicaciones como lo mencionaba Armando o Rafa, aplicaciones de aminoácidos que te ayudan un poco a ayudarle a la planta a mejorar esa condición de vegetatividad. Sin embargo, no siempre esto pues va a ser tu herramienta de cada 15 días, cada semana. Hay quienes sí lo hacen, pero hay cultivos que por un tema de rentabilidad no te lo permiten. Sin embargo, sí se puede llegar a pagar. ¿Qué vimos también en temas de calidad? Bueno, pues esto es la representación de
de exportación, las líneas punteadas. Aquí también vamos a ver lo mismo que vimos en la gráfica anterior, representada ya de manera acumulada. El tratamiento Tradecorp tuvo 10% de merma contra 90% de exportación, el 3% menos comparado con tanto con el tratamiento 2 contra el testigo comercial. Lo que nos dice que sí podemos llegar a tener mejor calidad cuando aportamos productos en etapas, tanto a lo largo del ciclo, en etapas de precosecha, desarrollo vegetativo, producción, e incluso después que la planta, aunque ya descabezamos, la planta sigue consumiendo porque sigue teniendo procesos de mantenimiento, sigue teniendo procesos de crecimiento de fruta. Y tú lo más rudo y con lo que más difícil te cuesta, que es más difícil trabajar, es con los últimos racimos. Vas perdiendo tamaño, las frutas quedan más expuestas, la planta está más cansada, y entonces ahí es donde tú necesitas asegurar que la planta va a tener un aporte asegurado. Y bueno, con esto yo voy a cerrar mi presentación. Ahí les dejo mi correo. Como saben, que les comentó Armando al inicio de la sesión, vamos a tener una pregunta para las personas que nos están viendo en Facebook y en Instagram, que nos van a taguear y poner su fotito de que estaban ahí escuchándonos. Y la pregunta es la siguiente. Mencionen 3 procesos en los que el hierro participa dentro del metabolismo vegetal. A las 2 primeras personas de cada una de las plataformas se les va a entregar el kit. Tengo entendido que por un tema de logística, por esta ocasión las personas solo pueden ser de México para poderles enviar su kit. Les prometemos que para próximos eventos vamos a considerar a las personas de Perú, de Colombia, de los otros países, Costa Rica, Panamá, que nos han estado escribiendo con mucho gusto, y vamos a considerar eso más adelante. Entonces, Armando, no sé si podemos pasar, por mí es todo, si podemos pasar a la sesión de preguntas. Claro, Renata, muchas gracias. Ya tenemos varias preguntas aquí. Vamos a comenzar. Un usuario anónimo nos pregunta, ¿cuál es el mejor quelato para aplicar en fibra de coco? Ok. Es una pregunta muy interesante porque para el uso de los quelatos hay muchísimas variables aparte en suelo, pues digamos que la respuesta es mucho más sencilla. En sustrato hay otras variables que se deberán considerar, y una de ellas es tu sistema de riego. El sistema de riego te va a ayudar a determinar qué tanta fiabilidad o qué tanto riesgo puedes llegar a tener de la variación del pH. También, cuántos tanques de mezcla tú tienes. O sea, si tú puedes mezclar en un tanque o 2 tanques o 3 tanques y tener el ácido aparte, o tienes que acidificar y luego eso también es una variable. Para el tema de sustratos, el agente quelante que puedes decidir va a ser qué tan confiado estás de la infraestructura que tienes para regar. Si tienes sensores, vamos a hablar que estás trabajando con sistemas así de, no sé, Priva o Hogendor, o sea, Netafim, así de supercontrol, que tienes sensores de entrada, sensores de salida, que tienes sensores ya para salir a la línea de riego, que tú sabes cómo estás y que lo tienes controlado, pues ahí yo te voy a decir, pues usa un EDTA. Pero si también tú tienes mucha rotación de personal, si tienes que estar entrenando gente, si también las personas, pues somos humanos y cometemos errores, si no tienes también esa certeza, pues muévete a un rango un poquito más amplio como un DTPA. Hay situaciones en hidroponía que son muy comunes y tenemos, que es una práctica común en sustrato. En los periodos donde, por ejemplo, tenemos baja radiación o la radiación es muy oscilante o cuando es temporada de lluvia, metemos a la par o metemos mitad y mitad EDTA o DTPA con EDDHA, precisamente por la persistencia que vas a tener, no porque el EDDHA sea mejor o que tenga más estabilidad que el DTPA o que el EDTA, sino que lo que ocurre es que cuando hay baja radiación o cuando está lloviendo, riegas menos. Entonces, tu aporte de nutrientes es menor y en el sustrato eso te ayuda a que tú tengas una estabilidad del quelato y que la planta no muestre una deficiencia, a pesar de que está teniendo menor incidencia de radiación. Esa sería mi respuesta. Gracias, Renata. Otro usuario nos pregunta, ¿se pueden aplicar quelatos foliares para corregir deficiencias? Sí se pueden aplicar, sin embargo, la función del quelato o la misma estructura del quelato lo que hace es que va a abrir, o sea, esta pinza de la que hablamos hace un momento va a abrir
cuando llega a una distancia muy, muy próxima de la rizósfera, y entonces los mismos exudados radiculares van a hacer que el quelato vaya abriendo el anillo y entonces libere el metal en una posición, en un lugar en donde la planta lo puede asimilar, lo puede absorber. Cuando lo hacemos vía foliar, ese proceso cuesta mucho más trabajo. Y los quelatos son fotosensibles. Entonces quiere decir que cuando hay una incidencia de luz, pues se van a degradar. Y sí vas a tener una absorción, pero vaya, lo que se ha medido y lo que se ha trabajado en muchos, por ejemplo, a investigadores como el doctor Lucena u otras personas que han trabajado este tipo de aplicaciones de quelatos a nivel foliar, se han dado cuenta que la eficiencia es mucho, mucho menor. Además de que si tu dosis es alta, puedes provocar abrasión a las hojas y provocar una quemadura. Es mucho mejor siempre, por ejemplo, lo que les hablábamos de hacer complejos, aminoácidos, que se absorben mucho más rápido y que te van a ayudar a hacer la corrección mucho mejor. Muchas gracias. Otro usuario nos pregunta, ¿cuál es la diferencia de un quelato EDTA que tiene 13% y otro que tiene 20%? Ok. Realmente no hay quelatos EDTA de 20%. Lo que les hablaba de la capacidad de quelatar de un agente es precisamente eso. O sea, tú no le puedes meter 20% a un EDTA porque el EDTA solamente tiene la capacidad de quelatar 13.2%. O sea, el EDTA no le cabe más. O sea, es una bolsita a la que le cabe 13.2. Si hay productos que si tú estás usando un producto que diga EDTA al 20%, es muy probable que tenga 13% de EDTA, de hierro quelatado con EDTA, y que el resto del aporte, el otro tanto por ciento de hierro que tú estás teniendo en ese producto, está aportado con otra fuente. Puede ser un sulfato o puede ser otro agente quelante, pero no es quelatado con EDTA, porque el EDTA solamente tiene la capacidad de quelatar 13.2% de hierro. Muchas gracias. Otro usuario nos pregunta, ¿por qué algunos quelatos son de un solo color y otros quelatos traen diferente color? Okay. Eso puede ser por varias razones. Voy a mencionar básicamente las dos más importantes. La primera es porque el proceso de síntesis no es tan limpio, o sea, hay mucha contaminación del producto si estás hablando de un producto hecho con microgránulos. Y la otra puede ser que si ese producto tiene muchos granulitos, o sea, tiene muchos diferentes de colores y diferentes tamaños, estás hablando de una mezcla física. O sea, es como si yo agarro un EDTA de hierro y lo mezclo con con un DTPA y hago una mezcla física. Entonces, lo que tú vas a tener es diferente granulometría. ¿Por qué es malo eso? Cuando tú tienes un producto con microgránulo, tienes homogeneidad en el producto. O sea, que si tú metes el cucharón o usas solo medio costal, tú estás 100% seguro que todo el producto que estás aportando tiene la misma concentración. ¿Cuál es la diferencia cuando son mezclas físicas y no son mezclas químicas? Que el aporte del nutriente puede ser variable debido a que la granulometría del mismo producto vas a tener el producto más fino abajo y el producto más grueso arriba. Entonces, cuando no utilices todo el empaque o todo el saco o toda la bolsa, pues vas a tener variabilidad en tu aporte. Muchas gracias. Isaías en Facebook nos pregunta, ¿cuál de los quelatos que maneja Tradicorp le sugieren para usar en tomate en suelo? Bueno, eso va a depender del pH con el que estás trabajando. Obviamente, si si nos ayudan ahí a registrarse, creo que nos están ayudando a los moderadores a poner el link. Ahí puedes tú encontrar del rango de pH en el que tú te encuentres. Y la otra también tendrá que ver, como se los mencioné, es cómo tú vas a preparar, si lo vas a aplicar, no sé, directo si estás aplicando en riego, me imagino, cómo lo mezclas en el tanque. Si tú tienes una agua que tú puedes regular el pH y la puedes acidificar, pues vas a poder utilizar un EDTA. Si ya tu riesgo de salirte de un rango de 7 de pH, pues te sugiero irte al DTPA y si no, hasta el EDHA. Muchas gracias. Otro usuario nos pregunta, ¿cuál es la diferencia de aplicar un quelato al suelo o en lugar de un quelato un elemento complejado con aminoácidos? Al suelo. Ok. ¿Qué pasa cuando tú aplicas un quelato? Pues tú estás asegurando, es como cuando compras un seguro para el coche. O sea, tú literalmente pagas un seguro. Y ese seguro lo que te ofrece es protección a tu metal, a tu elemento.
Cuando tú utilizas un producto que va acomplejado, pero lo aplicas al suelo, no lo aplicas a la planta a nivel foliar, hay un porcentaje de ese complejo que está protegiendo o que va complejando el metal que es consumido por los microorganismos del suelo. Entonces puede ser que si tu suelo tiene fosfatos o tiene algo que puede secuestrar tu hierro, no todo el producto va a ser aprovechado por tu planta. Es básicamente la diferencia. Muchas gracias, Renata. Estamos buscando más preguntas. Si me permites un momento, por favor, y te doy alguna más. Sí, claro. En el caso de corrección, nos pregunta un usuario, ¿qué se recomienda? ¿Aplicaciones de quelatos o de aminoácidos complejando hierro? Sí. Si ya tienes la deficiencia y cuando tienes deficiencia lo que te urge es corregir. Entonces, es mejor aplicar aminoácidos acomplejando el hierro, como les mencionábamos, atón Z, tenemos esos que son un mix de microelementos con hierro, y el atón hierro que te va a ayudar a corregir. ¿Cuál es la ventaja de aplicar? A la par tú tienes que aplicar algo para la raíz para que esa deficiencia ya no vaya a seguir permaneciéndose, porque tú corriges, y la planta va a usar ese hierro que le estás entregando para todo lo que tiene que hacer, pero inmediatamente, pues, después de que lo utilice, pues va a seguir teniendo una carencia y vas a volver a entrar a un estado de deficiencia. Entonces tú tienes que asegurarte a la par de ir tanto haciendo aplicaciones para prevenir y hacer las aplicaciones de aminoácidos para corregir. ¿Cuál es la ventaja? Que tú vas a tener en un par de días la corrección, porque los aminoácidos se absorben súper rápido, estamos hablando de minutos a horas. Entonces, esa es la ventaja de poder utilizar un correctivo, un metal acomplejado con aminoácidos. Pues muchas gracias, Renata. En esta ocasión nos pasamos un poquito de la hora, pero te agradezco, muy interesante el webinar del día de hoy. Y con esto daríamos por terminado el webinar del día de hoy. Dejo las palabras contigo para que te despidas. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a todos. De cualquier manera nos quedamos con las preguntas y nos ayudan también a enviárnoslas por cuando se suba el video para YouTube o en nuestro perfil de Facebook. También nos pueden hacer llegar sus preguntas. Con mucho gusto atendemos y los podemos canalizar con nuestro equipo de técnicos que se encuentran en todo el país. Tenemos equipo también en Ecuador, equipo en Colombia, en Perú. Entonces, seguramente tendremos la manera de poder atender sus peticiones, y la gente que nos está pidiendo que vayamos a visitar sus operaciones, con mucho gusto también nos pueden contactar por esa vía. De cualquier manera, ahí también tienen mi correo, que con mucho gusto está para ustedes. Y esperamos verlos pronto. Ha sido un placer tenerlos en todo este ciclo y esperamos haber podido contribuir un poco con lo que hacen y que sea algo que puedan relacionar en el día a día en su operación. Eso será de gran satisfacción para todos nosotros. Muchas gracias.